Hola a todos, bienvenido a mi canal. Hoy analizaremos la ley del diezmo. Para entender un poco más acerca de la ley del diezmo, nos iremos a Génesis 14:20, en donde la escritura nos dice que Abraham pagó diezmos a un sacerdote en Salem llamado Melquisedec. Abraham venía de rescatar a su hermano Lot, venía de una batalla y habían ganado todos los bienes en esa batalla. Ellos habían ganado la batalla y se quedaron con los bienes. Entonces llegaron a Salem y Abraham reconoció el sacerdocio que este sacerdote tenía de Melquisedec, y la escritura dice que Melquisedec lo bendijo y Abraham pagó el diezmo de lo que tenía. Y bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. En el versículo 18 dice que entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo lo que habían ganado en aquella batalla. Se menciona en Génesis esta historia de Abraham que él diezma. Posteriormente se menciona que Jacob hizo un trueque con Dios y él le prometió por cierta razón que le iba a dar el 10%. Pero la escritura no nos enseña si Dios estaba de acuerdo con eso o no, entonces no explica si Jacob pagó el diezmo o no. Jacob quiso hacer un trato con el Dios. Posteriormente, los hijos de Israel, vino Isaac, vino Jacob y vinieron las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Recordemos un poco la historia, que los hermanos mayores vendieron a José y lo enviaron a Egipto como esclavo. Allá lo compró un hombre y todos conocen la historia de José, cómo fue, ¿no? José bendijo la tierra, interpretó el sueño del faraón, 7 años de abundancia en comida y 7 años de escasez. En ese tiempo los hermanos de José vinieron a buscar comida a Egipto, se enteraron que los egipcios habían ahorrado comida y José se dio cuenta que eran sus hermanos y el pueblo de Israel se vino a vivir a Egipto. Después de la muerte de José y aquel faraón vinieron otros faraones, y 400 años después los hijos de Israel eran esclavos en Egipto. Estaban pasándolo muy mal, estaban muriendo, los egipcios estaban explotándolos prácticamente con todo el trabajo que debían hacer. Y viene Moisés, ¿no? Dios llamó a Moisés, quien había sido, uh, quien la mamá de Moisés lo había puesto en una canasta en el río y lo encontraron la esposa de Faraón en aquella época y lo adoptaron como hijo siendo bebé, y Moisés creció creyendo que él era un egipcio hasta que se encontró con parte de su familia que eran israelitas y le contaron la verdad, tuvo sueños, decidió irse y el Señor lo llamó a que pudiera rescatar al pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Y bueno, la historia nos cuenta que vinieron las 7 plagas hasta que el faraón accedió a que el pueblo de Israel saliera, dividió las aguas cuando estaban huyendo y los soldados del faraón murieron ahogados cuando las aguas se cerraron. Uh, no menciona que tuvieron que pagar diezmo, ellos estuvieron errantes 40 años en el desierto hasta que llegaron al monte de Sinaí y le dieron la ley, ¿no? La ley levítica. Los levíticos eran aquellas personas que manejaban y gobernaban la iglesia con la autoridad de todos los descendientes de Leví, ¿no? Y se les da la ley, pero esta ley era bastante dura, ¿no? Si ellos no cumplían, recibían un castigo. Entonces está la ley del diezmo para los israelitas en, en estos versículos que pueden leer desde Levítico en adelante, ¿no? Se da la ley, pero esta ley viene con una maldición, la ley del diezmo. Aquel que no lo cumple se irá al infierno y pasará las peores calamidades en el infierno, ¿no? La ley que se les dio a los israelitas era de esa forma. Cuando viene Jesucristo, Él cambia la ley, instaura un nuevo orden en la ley. Esta ley que Jesucristo viene dejó de ser la ley levítica y pasó a ser la ley por gracia, ¿no? No la ley de justicia, sino la ley por gracia. ¿Qué quiere decir la ley por gracia? Que tú, si te equivocas, te arrepientes, puedes volver al estado original que estabas, que es por la gracia de Cristo. Antiguamente, para los israelitas en la ley de Leví, ellos tenían que pagar
ya sea con lo mejor del ganado o con partes de su cuerpo, ¿no? Cuando Jesucristo viene un cambio sacerdotal. Juan el Bautista era descendiente levítico, ¿no? Pero él se somete al sacerdocio de Jesucristo. ¿Y cuál era el sacerdocio de Jesucristo? Entonces viene este cambio sacerdotal que nos menciona en Hebreos, capítulo 5 del versículo 4 al 10, y dice: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nombrado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces este cambio sacerdotal viene desde la autoridad que eran los levíticos. Como mencioné, Juan el Bautista era descendiente levítico, pero él se sometió a este nuevo orden que es el sacerdocio de Melquisedec, porque Cristo no era descendiente levítico, sino que era descendiente de Judá. Entonces viene este cambio de orden. En la antigüedad vemos que Abraham le pagó diezmos al sacerdocio de Melquisedec, en este caso a Melquisedec. Y con el nuevo orden, con el cambio sacerdotal, vemos también que la iglesia empieza nuevamente a pagar el diezmo. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no se menciona la palabra diezmo en reiteradas ocasiones. Es más, ninguno de los apóstoles lo instaura como una ley, porque se dieron en la antigüedad. Pero en la revelación moderna tenemos en la sección 119, que es la profeta José Smith recibió. Y leemos en los versículos número 1: de cierto, así dice el Señor, requerido que todos sus bienes sobrantes se pongan en manos del obispo de mi iglesia en Sión, para la construcción de mi casa, para poner el fundamento de Sión, para el sacerdocio y para las deudas de la presidencia de mi iglesia. Y esto será el principio del diezmo de mi pueblo. Después de esto, todos aquellos que hayan entregado el diezmo pagarán la 10ª parte de todo su interés anualmente, y este les será por ley fija perpetuamente, para mi santo sacerdocio, dice el Señor. ¿Y cuál es ese santo sacerdocio? El sacerdocio de Melquisedec, el cual fue restaurado con Jesucristo nuevamente, el mismo que tenía el sacerdote Melquisedec, al cual Abraham le pagó los diezmos. Vemos que en las Escrituras la ley del diezmo es una ley eterna, y se dio una ley más estricta a los israelitas bajo la autoridad levítica, pero no era una ley eterna la de los levíticos. Así, la ley del sacerdocio de Melquisedec de pagar el diezmo es una ley eterna. Y leemos también en la sección 128 cómo el sacerdocio de Melquisedec fue restaurado por medio de Pedro, Santiago y Juan a José Smith y a Oliver Cowdery. Entonces tenemos el mismo poder que estaba en la antigüedad hoy sobre la tierra, y Jesucristo mismo entregó ese poder a sus apóstoles y sus apóstoles al profeta en aquella época. Y hoy en día tenemos un profeta que también tiene esa autoridad, el cual es una bendición para todos nosotros. Bueno, los invito a que dejen sus comentarios, si quieren compartir escritura, sus pensamientos acerca de esto, adelante. Y bueno, espero que les haya gustado.